Charles del Campo, y un tema muy difícil de conocer, porque hay demasiadas versiones, hay mucha información errónea, hay muchos mitos, quizá a propósito, para que no podamos tomar las cosas de una fuente confiable. Entonces el propósito original de los peregrinos, de los templarios, que era cuidar a los peregrinos, brindarles custodia a los cristianos que iban hasta la Tierra Santa, están desvirtuados. Ellos tenían un sello donde eran dos caballeros al lomo de una misma montura, simbolizando pobreza y humildad. Nada más lejos de estos tiempos que estos dos conceptos, pobreza y humildad. ¿Por qué se dijo que los templarios eran adoradores del diablo? Una muy buena pregunta. Hablando de los caballeros del Templario y principalmente de la orden original que se mantiene vigente hoy en día, la que es esotérica y mística, la orden de los caballeros templarios de la Rosa Cruz, que provienen históricamente de la época medieval de Francia, en Toulouse. La parte esa, Jacques de Molay era el último gran maestro soberano de la orden de los templarios. En aquel entonces fue acusado que estaban adorando a Baphomet. Muchas personas que leen sobre cosas de ocultismo y metafísica oculta saben que Baphomet es una figura transgénica, hombre y mujer, y una cabra que aparenta ser casi luciférica. Y todos los grupos satánicos y cultos de esa índole la usan como representativo de eso. Vas a los medios sociales a buscar la definición y todo lo que dicen ahí coincidencialmente es completamente erróneo y falsificado. Primero que nada, que la figura de Baphomet fue creada por Eliphas Levi, conocido esotéricamente por Papus, que es un hombre que fue cardinal y después entró en la metafísica grandemente y un gran escritor. Y él diseñó y dibujó esa imagen. ¿Cómo puede ser? Exacto. Entonces después vienen escritores que no saben lo que están haciendo, que no han viajado, no han tenido $5 para montarse en un avión e ir a Europa a verificar con los castillos antiguos, ir a los museos y ver los archivos antiguos de ahí, ¿no? Que están muy disponibles más que en ninguna otra parte en el Louvre de Francia y más que nada en el Museo Británico de Inglaterra, en London, que yo he estado allí, bueno, me tardé, creo que fueron como 30 días porque aquello quería devorar todo, ¿no? Y verificar. Entonces crearon estos autores e incluyeron eso ahí. ¿Qué es lo que están haciendo otras organizaciones tratando de defamar a ese grupo místico y esotérico para que nadie busque? Entonces crean una odisea de un montaje de ciencia ficción y de horror. La gente dice, a mí no me interesa eso. Yo nunca he reclutado a nadie dentro de esto. Yo soy el primer cubano latino en salir en CNN internacionalmente con mi primer libro, Secret Societies Exposed, que solamente se consigue en eBay o conmigo personalmente en inglés. Y ahí hay fotos en todas las páginas de todos los secretos que divulgo, las iniciaciones, los rituales, las ceremonias como son, los lugares y puntos de contacto. De lo cual en Estados Unidos no puede existir ninguna escuela esotérica porque es un lugar demasiado superficial y materialismo y no existe verdaderamente la fraternidad humana entre uno y otro, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Y esos son requisitos para una sociedad esotérica? Sí, tiene que ser humanista. Cuando yo salgo por la CNN Internacional, sus abogados se ponen en contacto con los míos para que yo mandara credenciales. Yo tuve que ponerme en contacto con la organización para que me dieran permiso y se mantuvo clasificado y se dieron, porque la CNN no podía dar. Hicieron un episodio completo, casi un semidocumental, dura como media hora, muy interesante. Y me hacen ciertas preguntas ahí que yo divulgo todo y digo lo que está pasando. Y yo era miembro de uno de esos grupos, de lo cual era místico fraternal y se convirtió en un grupo de interés y financiero y todo eso. Pero bueno, me buscan por YouTube, Charles del Campo, y ahí encuentran 100 videos de distintos temas interesantes dentro del mundo de la metafísica y temas esotéricos. No,
nunca hubo ningún grupo, porque eso estaba en contrariedad a las creencias, ni tampoco los de la Orden de Malta del Vaticano, que son bien activos. Para tú pertenecer a la Orden de Malta tienes que tener una posición económica muy grande, casi millonario. Coincidencialmente el presidente Trump pertenece ahí. Son personas que tienen poderío dentro de sus posiciones en la infraestructura, no solamente política, sino también bancaria y de justicia. Y de ahí provienen las grandes conspiraciones del grupo de los Illuminatis. Dentro del grupo de los Illuminati, esto por Winesep fue establecido en la época de 1780, un judío, Winesep, y quería integrar, igual que siempre todos los judíos han querido hacer, un gobierno financiero, bancario que controlara a todos los mercados. Él lo estaba haciendo más o menos tratando de crear todas las logias a un nivel internacional, que existe hoy en día, todas partes del mundo, hasta los países comunistas, aún cuando Fidel Castro estaba en Cuba y ahora está con Satanás allá siendo cocinado estilo barbecue, Chávez va para allá ahorita también, permitía las logias masónicas. Hoy en día han perdido ese poder, hoy en día han perdido esa fraternidad completamente. Yo he sido discriminado siendo de grados altos dentro de la masonería y ya no me identifico como masón a menos que conozca a la persona, porque hay personas que no pertenecen a ninguna orden esotérica, ni metafísica, ni fraternal, y son tremendos seres humanos, déjame decirte. Y no soy una persona que nunca trato de crearle evolución a los seres que viven su vida espiritual bajo ignorancia, porque eso es sacarlos del camino. Es una cosa que tienes que tener una certidumbre dentro de ti para despertar y decirle, Dios, por favor, ábreme el camino para llegar a ti mejor. Como decía, que siempre digo esto en los programas y lo dije previamente, Gandhi no lo pudo haber dicho mejor, Dios no es una religión. Nada más que tenemos que mirar, y yo me río de los ateos, ¿no? Porque solamente tienes que mirar la naturaleza. El sol está ahí constantemente quemando de dónde saca sus minerales, de dónde saca para continuar con ese fuego, la luna magnética ahí, el planeta, y no hay un choque. Dentro del universo este inmenso de billones de planetas, trillones de galaxias, y no hay eso. Él hizo esa ley y se estableció y es inquebrantable. Si Dios hubiese querido que hubiese una religión que llegara a Él, lo hubiese establecido como el día y la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha puesto en nuestra coexistencia. Fíjate que esa palabra tienen que estudiarla la audiencia. Coexistencia. Tan difícil. Completamente, ¿no? Tenemos que tener una autoestima, un reconocimiento de nuestra alma. Cuando nacemos, como dice Rodolfo Morales, nos dan el nombre, nos dan la cultura, nos dan la identificación y no salimos de ese capullo. Claro. ¿Comprendes? Entonces, tenemos que, yo siempre digo, el libro del Bhagavad Gita y los Upanishads, que es la esencia de estos escritos hindús antiguos, que son los más antiguos que existen, como un método de creencia, ¿no? Y yo no sigo el hinduismo para nada porque es más pagano que la santería y la brujería. El hinduismo es magia negra, pura, tarde, día y noche y pagano. Wow, no tenía idea. Menos el Bhagavad Gita. Y depende de quién lo escriba. Para Mahansa Yogananda, para mí es el mejor. Lo das como referente. Completamente, porque de verdad que te abre una conciencia inmediata al tú empezar a leer. Y es algo increíble. A todas las personas me llaman y están, Charlie, ¿cómo puede ser posible que no di con esto antes? Gracias por haberlo oído por la radio. Exacto. Y hay libros que conozco que son esotéricos muy profundos y no hablo de ellos porque no todas las personas tienen la percepción ni la evolución para captar el contenido, porque es muy fuerte. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la muerte para nada. Nosotros le llamamos una transición, porque si de verdad crees en Dios, recibes sabes que este capullo va a decaer tarde o temprano. Nos pasamos constantemente las mujeres que si las máscaras, que si el pintalabios, que si la ropa, que si la marca, que eso y lo otro. Yo también, ¿no? Por una cosa es hacerlo por ego y otra cosa es hacerla por profesión o por necesidad, ¿no? Entonces, en nuestra vida cotidiana tenemos un 80% ya cometido a responsabilidades inmediatas, los hijos, el esposo, la casa, los pagos del carro.
sucesivamente. Y arriba de eso jugando el ciclo de consumismo. Ya salió el Apple 1, ahora estamos el 2, ya estamos por el 13 creo, ¿no? Fenomenal. Ya perdí la cuenta. Pero no evolucionamos para nada. Entonces las leyes naturales establecidas como las leyes que Dios estableció de los planetas y los astros es el karma, la reencarnación y el dharma. Hoy en día tú vas a buscar la definición del dharma y hasta el mismo Wikipedia y todas las personas que hablan del dharma no saben la definición y no te la dan. Y es capítulo tras capítulo. ¿Es lo contrario del karma? No, el dharma es tu manera de ser de benevolencia, de bienestar. ¿No? Hay personas que su naturaleza es ser malo. Hay personas que su naturaleza es ser un escorpión. Y tú dices, ¿pero por qué hizo eso? Es su naturaleza. Tú no eres el único. Detrás de ti, antes, hay otros que son enemigos. Yo, por ejemplo, en la última relación que tuve con esta muchacha que hablé, completamente enamorado, sumergido, y viví una ilusión con ella. Yo estaba creando el personaje que yo quería que ella fuera. No, y eso fue una debilidad mía, porque lucía bella, preciosa, tenía unas cualidades externas bellas, pero internamente un vacío completo. Entonces, y eso no se puede inventar, Carlos. No, y yo trataba de hablar con ella y no cedía, y no cedía. Y le dije, mira, yo no soy hombre para ti, para decirte la verdad. Ya tenía 4 divorcios, con 3 niñas de diferentes maridos, y vive miserablemente con 55 años. Pero es que, perdón, distinto, hay que seguir juntos, el que está arriba involuciona. ¿Y por qué mencionar la relación ahora? Muy importante, porque según con el cónyuge que estemos, vamos a evolucionar o retroceder. Nos va a coger tiempo o nos va a aumentar nuestros tiempos. Yo estaba diciéndole hoy a mi sobrina, a Ana Blanco, le dije, yo veo como tú eres y eres un ser evolutivo avanzado, ¿no? Y ella no es religiosa, pero tiene un nivel de conciencia evolutivo fenomenal. Y le dije, yo no me recuerdo mis padres haber sido cariñosos conmigo, más yo soy súper cariñoso. Yo no recuerdo mis padres, mi papá nunca decía, vamos a jugar pelota, vamos a hacer esto y lo otro, más los niños me ven y quieren estar alrededor mío, ¿no? Soy soltero, sin niño, no casado, porque decidí dedicarle mi vida al camino del esoterismo y el misticismo. Y yo no soy un místico de esa representación que anda con una bandera o está haciendo los mantras, porque ese no es el místico moderno. El místico de hoy es el que está batallando la oscuridad, llevando luz. Y las repercusiones son grandes. Y tienes que tener una certidumbre espiritual para poder estar en eso. Y estas órdenes esotéricas, antes estaba la Orden Rosacruz, estaba la masonería, estaba la Sociedad Teosófica, ya no dan pie. Algo que había mencionado en el programa previo sobre la Sociedad Teosófica. Viajé a la India, estuve allí, me hicieron miembro de la logia Bangladesh y averigüé también cuando estaba en Inglaterra mirando las cartas de los maestros. Y yo quería saber si de verdad los maestros existían, que se habla de la Hermandad Blanca, de Shambhala, que Nicolás Roerich escribe de eso. Andrew Thomas tiene un libro en español, Shambhala, que se vende carísimo porque el hombre ya falleció. Yo lo conocí a él personalmente y me correspondí con él por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos conocimientos te abren y te ponen en un sistema de sincronicidad en tu vida que empiezas a vibrar en un nivel más alto del que tú estás, en el cual desafortunadamente el dogmatismo de la religión no te provee. No estoy hablando del cristianismo, ni el catolicismo, ni de las otras denominadores. Estoy hablando el de todos los demás que están ya preestablecidos. Porque si trabajaran y fueran factibles, no estuviéramos en el caos que estamos. Y todos los libros coincidencialmente empiezan diciendo, ama a tu prójimo. Cuando empezamos a rezar, Dios perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Y no lo hacemos. Y estamos en la venganza. Estamos que vamos a la iglesia, nos casamos por internet, tomamos un juramento. Y hoy en día el negocio del divorcio es más grande o igual que el que se vende carros, ¿no? Entonces estamos entrando en una escoria social de relaciones. Y tenemos que vindicarnos, tenemos que hacernos responsables. Porque una cosa sí es cierta.
En este mundo nuestro cuerpo está limitado, pero nuestra alma continúa. Y según la evolución que tú adquieras en este estado viviente aquí, ¿ok? Cuando te encomiendas a Dios, no importa si por cualquier denominación que sea, puede ser entre tú y Dios directamente, las puertas se te abren, porque Dios es un hombre creador, Dios es un hombre que da existencia. De ahí proveemos de él, de su pensamiento, ¿no? Entonces la transición, que es la que mucha gente le llama la muerte, el alma, según lo que tú evolucionaste en este planeta, si fuiste una persona que eras un pedofílico, un descarado, un criminal, ahí en esa vibración vas a estar tu alma como energía vibrando. Si fuiste una persona que estuviste batallando las injusticias, que era una persona moral, de principio, de valores, de ética, pobre o rica, porque hay gente millonaria que son bien espirituales y hacen unas donaciones grandísimas y ayudan a la sociedad, ¿no? Entonces, así respectivamente vas a llegar a un punto que es lo que se llama, supuestamente en el nirvana, de iluminación. Tú no tienes que ser perfecto para recibir la iluminación. Pero bueno, volviendo, yo voy al museo, y perdone al público que me haya salido del tema, de británico, pido la carta de los Mahatmas, los originales, y me dicen, sí, cómo no. Aquello fue, se tardaría mucho el decir el proceso porque fue largo, ¿no? Con un policía de Scotland Yard allá, no puedes tocarla, te pones unos guantes, te los traen en unos cuartos con unos oxígenos especiales, no puedes tener nada contigo que permee olores ni nada de eso, ¿no? Yo olía a pescado porque había almorzado el pescado de Inglaterra y me mandaron a cambiar la camisa, te la dan allí. Cuando leo las cartas originales de lo que los maestros Kutumi y Moria estaban escribiendo hasta en crayola, me quedo sorprendido que diferenciaban 90% a la carta que los americanos habían escrito para la Sociedad Teosófica. Lo habían falsificado todo para crear un dogmatismo en membresía con personas que no tenían dos sentidos en la cabeza y estaban entregando su fe espiritual dogmáticamente como previamente habían hecho en otras religiones. Inaudito. Falsificado casi 90%. Todo. Ellos son humanos y estaban diciendo, estamos escribiendo con crayolas porque el chela que nos sirve para traernos las cosas a los Himalayas, en la parte de las montañas de Kaila y Kulu Valleys, allá, entre la parte de Tibet, Nepal y la India por Kashmir, ¿no? Decían, escribimos tanto, pues tenemos correspondencia y este hombre se tarda en venir que tenemos que escribir con crayola. Y estaba escrito con crayola. Y hacían hasta chistes. Cuando yo veo que esto, y digo, ok, espérense. Ok, estas cartas pudieron haber sido falsificadas. Y estaban en pergaminos y a veces eran todas clases de papeles. Yo decía, pero qué desorden es este. Y decían, nos ponemos bravos con estas escrituras porque este hombre se le olvidó traernos el papel y hemos tenido que escribir hasta en papel de inodoro. El papel de inodoro en aquella época era como papel de periódico, coincidencialmente, ¿no? Estamos hablando de 1890 y pico a 1938, ¿no? Digo que voy a investigar más profundo. Voy a Cambridge University, en Cambridge, donde existe King's College, son 50 colleges, donde es la academia universitaria donde verdaderamente se establece, ¿no? Estaba Alexandria en Egipto en la época de antes, que fue destruida después por los romanos, y los fanáticos religiosos, porque ese era donde estaban los documentos más sagrados de todos los países y todo, exacto. Y resulta que estos maestros se habían registrado en la universidad para coger clases en sánscrito, en lenguaje y teosofía. Y veo las firmas de ellos, las comparo, le tiro fotos y eran las mismas de las cartas de los maestros. Entonces pude verificar esto y me sentí bien de decir si existen los maestros. Entonces no es una improvisación, es una investigación profunda. Sí, me tardé un año en esa exploración, que el resultado fue el Libre Secret Society Sex Post. Pero mira, lo lindo del caso es que programas como el tuyo y el de Rodolfo, creando conciencia en esto, hoy en día estas herramientas son más esenciales que antes. Porque mientras peor se ponga la sociedad, ya estamos a un nivel global de conflictos donde las infraestructuras están decayendo y hay una diferencia donde ya el hombre promedio no puede coexistir
sobre la competencia de comercio que hay con los grandes conglomerados de los monopolios, ¿no? Tú vas ahora, cuando empezó Walmart, como un gran ejemplo, de lo cual pueden manufacturar en China comunista sin repercusiones, quitándole el derecho de empleomanía al americano de este país que tanto lo necesita. Al hacer eso, todas las fábricas fueron allá, ¿no? Entonces, no era suficiente la ropa y los efectos electrónicos que tenía. Cogieron y dijeron, vamos a entrar también en el supermercado. Y miles de supermercados latinos y americanos tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque las vacas de ellos no les están dando el alimento adecuado. Y de ahí viene la enfermedad de las vacas tóxicas, ¿no? A veces tú vas por la noche y ves a la gente que está entrando a Walgreens, parece que es extraterrestre. Esa es la alimentación de Walgreens, de Walmart. Después dijeron, ¿sabes una cosa? Vamos a entrar también en la farmacológica. Y empezaron por ahí. Entonces entras a Walmart y lo tienes todos, ¿no? De lo cual el producto no te va a durar más de 6 meses, déjame decirte. Entonces, la persona que vendía efectos eléctricos hace 20 años o computador se fue y se desapareció. No Entonces, pueden competir. exacto. Entonces estamos siendo, por los monopolios, oprimidos. No podemos costear los precios. Antes las marcas, el aparecerte en un lugar bien vestido con una marca de Chanel, de Gucci, de Louis Vuitton, de Ferragamo, esos tiempos se acabaron ya, déjame decirte, de ese lujo. Estados Unidos ahora hay una epidemia de tiendas de dollar stores, tiendas de $1. Alrededor de todo, hay Dollar Store, King Store, la mamá, papá de dólar. Y yo les digo a las personas, tú sabes por qué nada más que hay una tienda de $1, porque es lo único que tenemos en el bolsillo, $1 que nos puede sobrar. Sí. Y te encuentras comida, hot dog, 12 por $1, de todo por $1, que es increíble, ¿no? Que ni Walmart tiene nada por $1 verdaderamente. Entonces nos han oprimido de una manera socioeconómica, de lo cual nos está afectando y nos hemos convertido complacientes a la opresión socioeconómica y ahora cultural de la opresión grande que hay en contra del latino, más que el afroamericano. Entonces las personas allá afuera, la audiencia, tiene que estar diciendo, Charlie, ¿qué tiene que ver eso con los caballeros templarios? Pues mucho, porque esa es la pelea que nosotros engendramos creando conciencia para alertar a las personas que tomen contramedida de lo que está pasando ahora. Porque no es solamente la parte socioeconómica y profesional de nosotros, es la espiritual, que es lo principal, y nadie está hablando de eso. Ahora salió un personaje muy interesante que se llama Sadhguru, de la India. Y Sadhguru ha acabado y se ha hecho multimillonario, ¿no? Y empecé a investigarlo. Y fui a uno de sus lugares y está practicando lo que se llama el Raja Yoga, ¿no? Que es el yoga siendo el ejercicio, no es el Hatha, que es el ejercicio. El Raja es más bien la evolución del ejercicio por conciencia. Y está el Agni, que es la parte esotérica, que es el que yo pertenezco. Y el hombre lo han acusado de 20,000 cosas y él dice, bueno, espérate un minutito. El dinero lo estoy usando para esto, yo no tengo un Mercedes ni tengo un Rolex, me gusta montarme en una moto de vez en cuando y por ahí, y tiene una audiencia al nivel mundial fenomenal y está hablando en simplicidad y le están haciendo preguntas, de lo cual él se queda así diciendo, y eso es una pregunta, tú sabes, y se los dice en la cara, y el hombre está bien en lo que dice. Entonces ves la sed de la persona que está aprendiendo y cogiendo conciencia, y está el otro que es el 70% esperando un milagro, esperando otro Jesucristo, otro Moisés, otro Krishna, sin hacer nada. Pero tiene un conocimiento muy bueno y ha creado, Sadhguru se llama por YouTube, todos los programas que he estado psicoanalizándolo, esperando que diga algo erróneo y no lo encuentro. Lo he investigado y no lo encuentro. No soy seguidor de él, pero tiene un consejo para esa audiencia que tiene una sed espiritual fenomenal. ¿Y qué es lo que él ha mezclado ahí? Los conocimientos de Paramahansa Yogananda con el Agni Yoga, pero no te lo dice. Porque si dice, no, estos conocimientos son los de Paramahansa Yogananda, pues entonces todo el mundo se va a la asociación de Paramahansa Yogananda. Pero hay una diferencia entre él y Paramahansa Yogananda, que falleció ya hace muchos años. Él sí es un enviado, él sí lo hace espiritualmente cuando habla. Él dice, yo era una persona
común y cualquiera de familia, un día no me sentía identificado con mi vida espiritual, fui a meditar y no esperaba que en esa meditación, en la naturaleza, iba a tener esta experiencia. Y fíjate, yo digo, si la experiencia no hubiese sido auténtica, no hubiese llegado al nivel donde está. Y lo que está haciendo es de luz. Tienes al otro, el contrario, el maléfico, que es Osha, igual que Saibaba. Y el Osha es el que tiene los Mercedes-Benz que lo botaron aquí de Estados Unidos. Entonces un día se levantó por la mañana porque vio que tenía muchas muchachas bonitas de California y dice, el nudismo es la naturaleza de sentirnos unos con los otros. Y aquello se convirtió en una orgía internacional. Y todos los viejos y pedofílicos se tiraron para allá, entraron en membresía. Y hasta hoy en día el tipo lo defienden. Pero ese no habla con espiritualismo ni con misticismo, todo por el dinero. Y tiene millones de seguidores porque está cayéndole a la audiencia que dice, no, está bien que tenga un Mercedes y eso es bueno, y un Rolls Royce y tiene aviones, no, está bien. Y la comida es exquisita, no hay nadie vegetariano y las mujeres fenomenales. Yo caso entro por las mujeres, no por el vegetarianismo. Pero bueno, la vida espiritual... Lo espiritual de este señor, por ejemplo. Absolutamente te está diciendo, como decía Krishnamurti, ¿no? Están tratando de reinventar la rueda y en la simplicidad capturan a la audiencia americana porque se ponen un velo, se dejan crecer la barba y dicen, la paz y la armonía es lo que es esencial en nuestra vida. Se tira todo el mundo. Exacto. Eso es lo único que se toma. Entonces, ¿tú puedes decir que el alma que sigue ese individuo es evolucionada? Para nada. Pero dentro de esa tragedia de episodio está en lo que nosotros, en la Orden de los Caballeros Templarios, llamamos, está entrando en el atrium. Feng Shui es uno que fue un negocio fenomenal, porque a la gente le gusta, todo aquel que todavía está relacionado con cualquier clase de ritual, que sea pagano. Ya tú sabes que estás ponchado. Mira, te voy a decir hasta dónde ha llegado la ignorancia en esto y también dentro de órdenes templarias, sectarias y no esotéricas ni místicas. La actriz, una de las grandes actrices, Grace Kelly, que se casó con el príncipe de Mónaco, hombre multimillonario, mucho mayor que ella. Ella heredó millones y millones de dólares y hizo unas películas fenomenales. To Catch a Thief es una de mis favoritas. Una mujer completamente erótica, inteligente y no hizo muchas películas. No le hacía falta. Adivina en qué entró ella, en una orden templaria de Switzerland. Y le han quitado 10 millones de dólares. Allá le entró un ataque de locura. Y entró después en alcoholismo y droga, de eso no se sabe mucho, pero le tumbaron 10 millones de dólares. Así mismito. Entonces hay gente que no sabe, yo digo, manténgalo todo en el existencialismo, el aquí y el ahora, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Estamos siempre preocupados por el mañana o preocupados por lo que pasó el ayer, ¿no? Tenemos que levantarnos todos los días y darle gracias a Dios que tenemos un día más para tratar de hacer nuestra alma acercarse un poco más a la evolución y tratar dentro de lo desconocido conocer algo más. Por ejemplo, algo que voy a decir ahora por primicia y es un poquitico fuerte y a lo mejor algunas personas lo van a poder comprender y la mayoría no. No porque sean ignorantes, porque hay gente que son académicamente súper inteligentes y espiritualmente son, como nosotros le llamamos esotéricamente, retrasados mentales, ¿no? Si Dios quisiera que hubiese un camino directo que llegara a Él, lo hubiese establecido como el sol y la luna están ahí. Ahí está, claro. Entonces eso es una realidad que es un poco pesada y difícil de digerir, ¿no? Entonces empezamos a pensar, y en mi libro El Circo de los Cavernícolas hablo de esto, donde llego a unas hipótesis nunca conocidas en ningún libro, en ninguna filosofía ni en ninguna metafísica. Yo rompo el esquema con ese libro como en 7 hipótesis que son muy increíbles, porque tenemos que pensar antes que nada, antes de saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Yo voy a hacer esto bien corto, ¿no? Nosotros somos creados por la procreación de una interacción íntima, hombre y mujer, ¿no? Entonces,
nosotros no somos creados por decir, oye, vamos ahora, por favor, a rezar por Charlie para que venga al mundo, que sea un alma. No, fue un acto íntimo y no voy a entrar como si estuviera ahora fumándome un tabaco en un barbecue en la casa de algunos de ustedes. Las palabras son diferentes, ¿no? Pero estamos en la radio y tenemos que medirlo. Perfecto, sí. No quiero cambiar mi imagen. Pero en mi libro, grotescamente, sí están expuestas. Y cuando lo hice, muchas personas, los editores me dijeron, ¿cómo tú vas a poner esas palabras tan fuertes así? Y le digo, es que no hay otra palabra que describa el suceso. Bueno, ya sabemos de dónde venimos. Ahora tenemos que saber, los otros días escribí un poema porque también hago poesía, y cosas simples y un poco cómicas. Pero no voy a mencionar ese ahora, aunque venía al caso. Pero es que cómo nacemos como espermas y cómo morimos como gusanos, ¿no? Y los gusanos están ahí esperando, locos por el almuerzo, exacto. Entonces nos atamos tanto al cuerpo, que es una cosa fenomenal. Claro, tenemos que cuidarlo. Yo, con la edad que tengo, me mantengo atlético y me cuido por bienestar, Seguro. por mantener un balance no solamente en el cuerpo, sino espiritualmente, mentalmente, filosóficamente, intelectualmente, ¿no? Si mañana sale una doctrina de un conocimiento nuevo, yo voy a analizarlo, y si me alimenta más de lo que yo estoy ahora concurrentemente consumiendo, voy a entretenerlo. Y si veo en ese camino que no me conviene, salgo inmediatamente de ahí. Pero es que a veces nos casamos con las personas erróneas, nos casamos con las tradiciones erróneas, seguimos sistemas folclóricos. Hay personas que llegan a Estados Unidos y no se adaptan al sistema y entran en shock. Pero Estados Unidos era esto. Bueno, Estados Unidos, bueno, si trabajas, el 90% de tu vida va a ser dedicada al trabajo, porque te vas a convertir en consumismo. No hay ningún país en la tierra donde, como el de Estados Unidos, que tú llegues cruzando el borde de Arizona nadando o de Cuba nadando en un neumático y al año tengas tu casa, tu carro y tu trabajo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, nada más que aquí. Trata de hacer eso en España. Vete a México a ver qué es lo que te pasa. Todas estas enseñanzas, que es un compendium de mis 33 años estudiando esto, y yendo a los lugares geográficos, gracias a Dios que se me presentaron en aquel entonces la situación financiera, que es lo primordial, ¿no? Y me recuerdo que la economía en aquel entonces en Estados Unidos era muy fuerte, ¿no? Y recé a Dios antes que nada, que ese es el mejor asociado que puedes tener para todo. No religiosamente ni metafísicamente. Hay un decir que dice en el Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda, y siempre digo Paramahansa Yogananda porque es que el de él es el mejor de los 5 otros Gitas que han sido escritos, ¿no? Los otros son muy fanáticos y no tienen la esencia. Y dice lo siguiente, según él dice, ¿no? Entre la gran batalla entre Krishna y Arjuna, de los aprendizajes de la batalla y que van a engendrar. Y la batalla verdaderamente se aplica a eso hoy en día, las batallas diarias que tenemos en nuestra vida cotidiana. Nos levantamos por la mañana con un estrés de un factor del tráfico fenomenal, ¿no? Tenemos ciertos impuestos que pagar después que cogemos el cheque y después al final de año hay que pagar otros más impuestos. Bueno, todas esas cosas. Tenemos un jefe que cuando llegamos nos está faltando el respeto y nos humilla, nos discrimina y tenemos que permanecer ahí porque no tenemos otro trabajo porque los chinos lo tienen, ¿no? Pero bueno, él dice lo siguiente, reclama supuestamente que Krishna dice o que dijo Dios, por el camino que vengas a mí, por ese camino te voy a bendecir. Y eso es profundo. Y ahí se abren las puertas donde puedes verdaderamente, la gente que dice, bueno, ¿cómo voy a creer en la teoría? Porque aún así son teorías. La reencarnación, el karma y el dharma. Sí. Porque es que Dios no estableció nada directamente para que llegáramos a Él directamente. Entonces nos vemos que hay un fallo en la existencia de poder decir que alguien ha fallecido, ha hecho una transición y ha regresado y ha dicho, oye, hay que hacer este potaje, hay que hacer este ritual, prender estas velas, matar una gallina, comerse un puerco o un asado o un potaje, entonces por aquí llegamos. Entonces quedamos con una incertidumbre. Entonces yo tenía esa incertidumbre y me costó
grandemente el viaje, porque yo tampoco iba a estar allí comiendo hamburguesa, ni tampoco me iba a estar quedando en un motelito. Yo dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer en primera clase y me voy a divertir. Porque por lo menos, si no encontré el camino espiritual, puedo decir, qué vacaciones, che, más buenas me tiré, ¿no? De esa manera. Pero yo creo que mientras más tú ardientemente busques, puedes encontrar. Algo fenomenal que ha pasado ahora en las últimas primicias de los grandes descubrimientos, y los Rosacruces hablaban de esto hace muchos años, de la época 1913, se encontraron ahora unos sarcófagos en Egipto. Sí, ¿no? increíble. Todas las personas que hablan de egiptología están perdidos, eso para empezar. Todos, no saben lo que están hablando, la interpretación no es la que le han dado. Primeramente que fue el francés el que más se acercó a llegar hacia los jeroglíficos, acercarse por arribita, ¿no? Porque verdaderamente era más por deducción que por el concepto místico verbal. Los egipcios de esa época, que eran grandes eruditos y místicos, con una evolución fenomenal, tenían unas energías que trabajaban con ellas de magnetismo. Nunca se han encontrado herramientas que den detalles de la arquitectónica de las toneladas de las pirámides subterráneas. Pero bueno, mirando, y le empleo a la audiencia que busquen para que miren por YouTube los videos, para que miren los sarcófagos, cómo lucen por adentro, después de más de 2.500 años o 3.000 que ya vamos. Perfectas condiciones hasta la pintura. La pintura espectacular. Sí, mira, yo en mi casa la pinté hace 5 años con una pintura que me costó $150 el galón para que se viera bien bonito y ya se está descascarando. Entonces, yo quiero saber, y es una cosa fenomenal. Dentro de esos sarcófagos habían pergaminos con conocimiento y de eso no se está hablando. Y habían predicciones. Porque recuérdate que en cada pirámide falta la cúpula al final. ¿Por qué? Que esa pirámide que falta de la cúpula es la que tiene Estados Unidos en el dólar. Y donde dice abajo, Novus Ordo Seclorum, nuevo gobierno mundial. El papá presidente Bush en el año 2001 dijo, vamos a hacer un gobierno mundial, quieran o no quieran, constitucional o no, y eso está por el internet. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Tenemos que prepararnos, no solamente económicamente, profesionalmente, pero más que nada espiritualmente. Charles del Campo nos acompañó en estas 2 horas para tratar de aumentar un poquito nuestro nivel de conciencia, pero va a volver a estar. Recuerden atrasar el reloj 1 hora, porque si no van a llegar tarde a todas partes. Volvemos al horario de invierno, que no iban a cambiar la hora, pero sí la cambiaron.